Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a comenzar una nueva sección de videos, ¿sí? Las cuales nos van a servir para poder implementar nuestro aprendizaje sobre el HTML, ¿sí? Vamos a ir también acompañando con un poquitito de estilo. Principalmente vamos a seguir conociendo más etiquetas, ¿sí? Más etiquetas utilizadas dentro de este lenguaje de marcado de hipertexto que nos van a servir para estructurar nuestro sitio web. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver lo que son los elementos en línea y los elementos blog. ¿Sí? Vamos a comenzar por los elementos en línea, ¿sí? Principalmente, que son aquellos, ¿sí? Que va a ser una etiqueta que va a agrupar ciertos elementos que tenemos dentro de una línea, pero que no van a comenzar en una línea nueva, sino que se van a mantener en esa línea. Y vamos a ver ahora un ejemplo práctico para que podamos entender bien el concepto que hablamos o a qué nos estaremos haciendo referencia, ¿sí? Con nuestro, con esto de hablamos de elementos en línea, ¿sí? Bien, vamos a hacer un nuevo documento, ¿sí? Que va a ser, acá colocamos el estilo HTML, vamos a poner HTML y vamos a dar tabulador y nos va a iniciar una estructura básica. Y vamos a poner acá elementos line, elementos in block. Los elementos en línea, como le dije, permiten agrupar, ¿sí? Elementos dentro de una misma línea, sin que comiencen en una nueva. ¿Sí? Supónganse, nosotros vamos a poner acá un H1 y vamos a poner, por ejemplo, elementos en línea. Y vamos a poner un párrafo, por ejemplo, un párrafo que indique, por ejemplo, el lorem ipsum. ¿Sí? Pónganse, este es un texto de ejemplo que lo tenemos por ahí para hacer pruebas en este tema del HTML, porque, por ejemplo, cuando tenemos que hacer eh, pruebas, por ejemplo, de formato de texto, para darle formato, por ejemplo, un párrafo, utilizamos. ¿Sí? Entonces, si después se quieren tomar el laburo de poder buscar lo que significa, creo que está en latín creo que está, eh, lo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, nosotros para los elementos en línea vamos a utilizar la etiqueta spam, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder agrupar, por ejemplo, si yo quiero agrupar todo esto, ¿sí? Y aplicarle un estilo, pero sin que todos estos elementos que yo voy a seleccionar acá comiencen en una nueva línea, ¿sí? Sino que se mantengan en la misma. Vamos a ver antes que nada, ¿sí? Vamos acá a guardar en nuestro archivito para que veamos cómo se ve el navegador, index.html, ¿sí? Vamos a ver cómo se ve esto en el navegador para que veamos después la diferencia. Acá fíjense que había seleccionado algunas páginas para que veamos y analicemos, ¿sí? Fíjense. Yo acá tengo los elementos de línea, fíjense que tengo este párrafo. Este párrafo que comienza acá y termina acá. Fíjense que yo quiero agrupar estos elementos que están acá y darles, fíjense, y darle un estilo determinado. Bueno, me voy a venir acá y voy a colocar la etiqueta spam. Por ejemplo, vamos a colocar la etiqueta spam. Fíjense que es una etiqueta que tiene apertura y tiene una etiqueta de cierre. Bueno, o sea que spam nos va a servir para delimitar, ¿sí? Este elemento le vamos a dar un estilo propio, pero con el solo hecho de que tenga la etiqueta spam nos sirve para justamente para agrupar ese nuevo contenido, ¿sí? Dentro de una línea y darle un estilo propio, ¿sí? Fíjense lo que pasa. Por ejemplo, spam obviamente va a tener sus atributos en el cual nosotros le vamos a poder dar, por ejemplo, vamos a poner. Fíjense, pero antes que nada, vamos a guardar esto y fíjense que no pasa nada. Vamos al navegador, no pasa nada. Fíjense que yo tendría que tener algo acá, por ejemplo, marcado hasta acá, no pasa nada. ¿Sí? Pero si nosotros le agregamos un estilo a esto,
Fíjense lo que pasa. Ponemos acá spam, le colocamos un estilo, por ejemplo, vamos a colocar un color, y por ejemplo vamos a colocar un color, vamos a poner, por ejemplo, un color en hexadecimal FF8798. Bueno, fíjense, guardemos esto. Fíjense, nos vamos acá a navegar. Fíjense cómo se le aplicó el estilo solamente a esto. Pero este elemento que se ha creado acá, este elemento que hemos delimitado dentro de este párrafo, sigue manteniéndose en la misma línea. Fíjense que nosotros pusimos acá la etiqueta de spam, que comienza acá y termina acá. Entonces ya tenemos una definición un poco más concreta, que spam nos sirve para delimitar una cierta cantidad de elementos para darle un estilo sin que este elemento que hemos encapsulado acá comience en la nueva línea. Se trabaja todo en la misma línea, por eso se llaman elementos en línea. ¿Sí? Que quede claro, nosotros podemos hacer esto para que quede un poquitito más diferenciado. ¿Sí? Fíjense, nosotros podemos hacer esto, o sea que esto, vamos a hacer calculadores. Ahí, fíjense que esto, por más que nosotros lo pongamos en una nueva línea, no, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya está delimitado por spam. ¿Sí? Spam me dice, bueno, le vamos a agrupar este elemento para darle un estilo propio, pero sin que comience en una línea. Pero vamos a ver los elementos en bloque. ¿Sí? Los elementos en bloque. Vamos a poner acá, vamos a poner un H1, vamos a poner elementos en bloque. Uy, elementos en bloque. Fíjense acá, elementos en bloque. Para trabajar con los elementos en bloque, ¿sí? Vamos a trabajar con la etiqueta div. Nos sirve para crear secciones dentro de nuestro documento HTML. ¿Sí? Supónganse acá. Vamos a ver esto acá con un pequeño ejemplo. Pongamos, a ver, vamos a tener acá. Este va a ser nuestro documento HTML. Perdón por el cual. Un div, fíjense, los elementos en línea me van a servir para trabajar en una determinada línea sin que cuando haga ese agrupamiento de elementos me comiencen una línea. Entonces esto va a ir con la etiqueta de spam. A ver, ¿sí? Spam. Uy, qué feo que escribí esto. Pero bueno, supongo que dice spam. Los elementos en bloque, ¿sí? Nos va a permitir crear secciones en nuestro documento. Pero con la particularidad de que cada sección que nosotros vamos a crear, ¿sí? Va a comenzar en una línea nueva. ¿Sí? Nosotros vamos a crear una sección, todos van a comenzar en una sección nueva, o sea, en un renglón nuevo. Nada va a ser sobre la misma, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro para poder diferenciar elementos en bloque y elementos en línea. ¿Sí? Un elemento en bloque ocupa todo un espacio de su elemento padre. El elemento padre es el div, ¿sí? Y ahora, en cuanto, bueno, si queremos hacer una definición, una diferencia un poquitito más clara acerca de los elementos en línea y en bloque, podemos decir que en cuanto a lo que es el formateo dentro del documento, los elementos en bloque siempre comienzan en una nueva línea, mientras que los elementos en línea pueden comenzar en cualquier parte de la misma línea. O sea que yo al spam lo puedo tener por acá y que termine acá, o lo puedo tener o que abarque solo una palabra. ¿Sí? Los elementos en bloque no. Los elementos en bloque
se van a agrupar siempre en diferentes líneas, por ejemplo, acá y acá. Vamos a ver un ejemplo clarito, ¿sí? Bien, y después vamos a ver, bueno, algunas diferencias que tenemos. ¿Sí? Fíjense, vamos a borrar todo esto, y vamos a hacer la pantallita limpia para seguir trabajando. Bien, entonces acá vamos a utilizar la palabrita div. Div viene de división. ¿Sí? Fíjense, para que veamos la diferencia. Vamos a crear un párrafo, vamos a crear elemento fuera del div. Y acá dentro del div vamos a crear un H1 que me diga, un H3 que me diga estoy desde un div. Y vamos a crear un párrafo que me diga, por ejemplo, hola, te saludo dentro del div. Fíjense lo que pasa. Y ahora quiero que notemos la diferencia. A ver, acá, acá. A ver, problemas técnicos, pero ya lo sé. Bien, ahora sí. Bien, entonces fíjense, nosotros vamos a ir al navegador. Fíjense lo que pasa. Obviamente, este div no va a marcar nada, igual que el elemento de campo. Pero si nos fijamos, este elemento de acá, fíjense que todo lo que está dentro del div comienza en una nueva línea. ¿Sí? Y si nosotros somos curiosos, ya por deducción, por lógica, podemos ir determinando cuáles de las etiquetas nos sirven para trabajar en bloque y en línea. Fíjense que las H1 siempre comienzan en una nueva línea. Un párrafo siempre comienza dentro de una nueva línea. ¿Sí? Todos los elementos H1, H2, H3 son elementos en bloque, porque siempre comienzan en una nueva línea. Y ahora, para poder diferenciarlo, vamos a crear un estilo. Para eso nos vamos a ir acá a CSS y vamos a agregar. Vamos a buscar acá dentro de las opciones que tenemos, CSS, y vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver acá, vamos a guardarla en style.css. Fíjense, recordemos que nosotros ya hemos visto, ¿sí?, cómo trabajar de una forma externa, ¿sí?, en el archivo CSS y después lo vamos a limpiar. Yo quiero que los H1, recuérdense que estos son los selectores, y los selectores, ¿sí?, no son más, ¿sí?, que los elementos al cual nosotros queremos darle un estilo en particular. En este caso, todos los elementos H1 que yo tenga dentro del documento van a tomar el estilo que yo le doy. Vamos a ver un color, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a asignar un color en RGB, vamos a agregarle por ejemplo, vamos a agregarle un 128, vamos a agregarle un 89 y vamos a agregarle un 200, todos los H. Los párrafos, quiero que tengan, por ejemplo, quiero que tengan un color, por ejemplo, quiero que tengan, vamos a ponerle acá en hexadecimal, de paso vamos practicando, quiero que tengan un FF 0932. ¿Sí? Los H3 hemos puesto que tengan un color. Ahora vamos a poner un color, por ejemplo, un color por su nombre. Y acá al elemento div vamos a hacerle una adición. Bueno, quiero que tenga todos los elementos que tengan acá adentro. Por ejemplo, quiero que tengan un background color. Fíjense, fíjense que le podemos poner un color, le podemos poner un color, a ver, color aqua, por ejemplo, para diferenciarlo, cuál es el bloque, ¿sí? Aquamarine. Quiero un text align,
sea que todos los que tengan texto, todos los elementos que tengan de texto, se alineen al centro. Lo que me falta acá, tengo que agregarle, voy a venir acá al header, voy a linkearlo, ¿sí? Vamos a ver acá, detail CSS, vamos a ver href, uy, vamos a ir acá, vamos a ir a la carpetita de CSS, vamos a ir a style.css. Ahí le ponemos la ruta, lo guardamos, ¿sí? Y nos vamos hacia nuestro. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿sí? Todos estos elementos que están dentro del div, como acá le hemos puesto un color demasiado clarito al H3, vamos a cambiárselo, vamos a ponerle un poquito uno más oscuro, para que se note la diferencia. Vamos a ver acá el H3, le hemos puesto un pink, le vamos a poner un blue violet. Bien. Entonces acá nos venimos al navegador y vamos a apretar F5. Entonces fíjense cómo el elemento en bloque comienza, ocupa todo. Por esto me ocupa el elemento en bloque. ¿Sí? Y fíjense lo que me ocupa el elemento en línea. Todo esto nada más. Pero fíjense que se sigue manteniendo en la misma línea y no se va hacia abajo. ¿Sí? Estos dos elementos son elementos en bloque, tanto este H3 como este par. Y fíjense que acá, al no ponerlo, ¿sí? Dentro de este div va a comenzar un elemento, va a comenzar en una nueva línea, ¿sí? Sin ninguna modificación. ¿Sí? Fíjense cómo me queda esto, qué bonito, nada más que por los rayones que le hice no queda tan bonito, pero por lo menos para que ustedes se den cuenta, sí, la diferencia. Sí, la diferencia de lo que pasa cuando estamos trabajando con elementos en línea y con elementos, ¿sí? En bloque. Sabemos, si recordemos, ¿sí? Este videito es nada más para mostrarle esto. Fíjense que nosotros al agregarle un background color es justamente para delimitar y que ustedes vean que este elemento en bloque, ¿sí? Podemos darle un estilo en particular. ¿Sí? Y fíjense que nosotros acá, si nosotros vamos a nuestro HTML, ¿sí? Está pasando. Bien, fíjense que acá yo a este selector, al div, ¿sí? Yo le estoy dando un fondo y le estoy diciendo que todos los elementos de texto se alineen hacia el centro. Y acá vemos lo que es realmente lo que se estilo en cascada. O sea que el div sería como el elemento padre y todo lo que yo le aplique a esos elementos padres los van a adoptar los elementos hijos, que son los elementos que están dentro de esta nueva división. Bueno chicos, espero que hasta acá se haya podido entender, ¿sí? Y que lo puedan poner en práctica, creen sus propias divisiones, ¿sí? Con diferentes tipos de texto, mezclen, vean el tema de la imagen, ¿sí? Busquen agrupar y crear mini secciones dentro de su propia página para que después podamos seguir trabajando. ¿Sí? Bueno chicos, les mando un saludo, espero que se vean bien, ¿sí? Y que pongan a prueba y que pongan en práctica.